La Iglesia Príncipe de Paz presenta una serie de lecciones bíblicas con el propósito de alcanzar almas para Cristo que sean salvas en esta carrera final. Jesucristo ya viene muy pronto y es necesario que el Evangelio sea predicado y creído en el mundo para que se cumpla lo que Él dijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llevaremos a los oyentes de la mano desde el inicio hasta lograr su consolidación y madurez en la fe. Bienvenidos. Vamos a tener nuestro primer desarrollo del tema del discipulado, que pues ahora se trata de el título Hablemos de salvación. Hablar de salvación. ¿Qué es salvación? Hay términos que a veces chocan con nuestra idiosincrasia, nuestra manera de hablar natural, normal. ¿A qué se refiere la palabra salvación en el contexto bíblico? ¿O a qué se refiere la palabra salvo o salvado? Bueno, pues es precisamente lo que Jesucristo vino a hacer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo está condenado a la perdición. El mundo está en una condición de perdición, en una condición pecaminosa, y de eso precisamente es que Jesucristo vino a salvarnos, vino a salvar al mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. La primera pregunta que nos sirve para abrir este tema es, ¿tengo la salvación? ¿O de qué tendría yo que ser salvo o salvado? Es del pecado. Todo ser humano está bajo pecado. Todos han pecado y necesitan la salvación. Esto es como un diagnóstico en una pandemia. El mundo entero debe saber que hay un virus que se llama pecado, una enfermedad que se llama pecado. ¿Me afecta a mí? ¿Estoy yo bajo ese estigma del pecado? Pues vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Romanos 3:23 dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo hemos pecado, somos pecadores. Dice, la paga del pecado es la muerte. Este es el diagnóstico bíblico divino, que como cualquier enfermedad, para ser combatida, primero tiene que ser identificada, tiene que ser diagnosticada. La Biblia diagnostica que la humanidad está bajo el pecado y expuesta a la muerte eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés es otro pasaje que lo dice de una manera muy clara también, y en la cual definitivamente todos estaremos de acuerdo. Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Se habla de pecados de acción y de omisión. Aquellos pecados que hacemos y también los pecados de omisión, de que pudimos haber hecho el bien que estaba a nuestro alcance y no lo hicimos. Entonces, somos pecadores y analicemos una lista de pecados en los que cualquier ser humano se podrá identificar. 1 Corintios 6:9. Este es un diagnóstico que da la Biblia, la palabra de Dios, y que es un diagnóstico acertado y muy necesario. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí están las manifestaciones del pecado expuestas de una manera muy clara. ¿No sabéis que los injustos, los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los avaros, los mentirosos, los ladrones, los borrachos? ¿Quién de nosotros no ha caído en alguno de estos pecados? Todos esos pecados nos excluyen y son la manifestación de lo que ya la Biblia afirma, que la humanidad entera está bajo ese virus o enfermedad que se llama pecado. En algunos quizás más silenciosa y en algunos quizás más evidente. Aquí habla de los borrachos, pero habla, por ejemplo, del borracho de casino, que nunca se le nota, que puede más o menos parecer que no está borracho, y el borracho de la calle que amanece tirado, con la ceja reventada, vomitado. Sin embargo, los dos están afectados por ese pecado, que es la embriaguez, la maledicencia, las mentiras. Aquí está la evidencia de que el mundo necesita salvación, porque está perdida en el pecado, está perdido en el pecado. Yo creo que nadie puede decir un momento, yo nunca he pecado. Todos sabemos que hemos pecado. Algunos quieren maquillar el término y dicen, he cometido errores, he cometido equivocaciones, pero la Biblia lo diagnostica por nombre, y su nombre es pecado. Es decir, actuar en contra de la voluntad de un Dios santo y perfecto. Por lo tanto, todos en este mundo necesitamos salvación. Tú necesitas la salvación. Tenemos que también afirmar, aparte de que el mundo, el hombre es pecador, tenemos que afirmar que Dios ama al mundo a pesar de ser pecadores. Dios ama a los pecadores. Dios no los va a exterminar en un momento determinado sin dar la oportunidad. Dios está consciente de que el hombre está bajo esa enfermedad que se llama pecado y ha tomado previsiones. Vamos a leer 1 Timoteo 1:15. Ahí tenemos una expresión en la que consta que Dios ama a los pecadores. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El intento de Dios es salvar a los pecadores, porque Dios ama a los pecadores. Y Juan 3:16, que ya lo dijimos hace un momento, pero lo repetimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia del Calvario, la historia de la cruz, es una historia motivada por el amor que Dios le tiene a los pecadores, el amor que Dios le tiene a este mundo pecador. Apocalipsis 1:5 también complementa este principio, que Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos lavó con su sangre. Las escenas sangrientas de la cruz, de la pasión de Cristo, gritan a voz en cuello que Dios ama a los hombres. Aparte, tenemos que entender que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Romanos 5:8 nos dice que Cristo murió en tu lugar. Tú deberías de haber muerto eternamente por tus pecados. No hay otra manera de salvación sino la que está aquí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en tu lugar. El castigo que tú merecías por tu pecado, el tormento que tú merecías por tu pecado, Cristo lo sufrió en tu lugar. Tomó tu lugar. Siempre lo hemos ilustrado de la siguiente manera, que como Dios es un Dios justo y santo, repele el pecado, no lo soporta y actúa en contra de forma inevitable contra el pecado. El pecado debe ser castigado. Dios se harta del pecado de la humanidad, de la injusticia de los hombres, del asesinato, del robo, de la mentira, de los pecados de la carne, de todo ello, y lanza un azote mortal desde el cielo para destruir al pecador. Sin embargo, cuando ese azote viene surcando el universo para golpear contra el ser humano, entonces Dios está mandando el azote, el hombre está de este lado y Jesucristo se interpone entre los dos. Y el azote es aplicado, el azote cae sobre Jesucristo para que nosotros fuésemos salvados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, ahí podríamos decir que ya se ha diagnosticado el mal. Sabemos que Dios está dispuesto a salvarnos de ese pecado y de esas consecuencias. Ya se nos dijo
de qué manera Cristo murió en nuestro lugar. ¿Cómo puedo aplicar esa salvación? ¿Cómo puedo adueñarme? ¿Cómo puedo ser salvo? Ahora sí el término tendrá sentido. Cuando a mí me decían, o escuchaba yo decir a alguien, es que soy salvo. Pues yo el único salvo que conocía era ese detergente con el que se lava. ¿Cómo se llama? Aquí hay damas. Salvo, ¿verdad? Salvo. Decía yo, ¿qué es eso de salvo? Bueno, la Biblia se encarga de explicarnos. ¿Cómo puedo ser salvo? De todo esto que ya dijimos, de las consecuencias de mi pecado. Ya fui diagnosticado, ya se me dijo, tú eres un pecador, tú ya estás de acuerdo. La única manera para que alguien sane de una enfermedad es que vaya con el médico, que el médico haga los exámenes y el médico diagnostique la enfermedad. ¿Con eso ya se curó? No. Ahora tiene que haber un tratamiento, unas medicinas. ¿Con eso ya se curó? Le dijeron, tienes esta enfermedad, este es el tratamiento. ¿Ya está curado? No. Tienes que aplicártelo. Tienes que aplicar aquel remedio. Tienes que aplicar aquella medicina. ¿Cómo se aplica esa medicina de la salvación? Es por la fe. La salvación es por la fe. Y lo dice Gálatas 2:16. Esta es la manera en que tú vas a aplicar ese tratamiento a tu vida para recibir salvación. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay una idea muy generalizada, que el hombre se salva haciendo buenas obras. Nada más lejos de la verdad. Allí se nos dice que la salvación no es por las obras, sino por la fe. Es por la fe y no por las obras, por la fe de Jesucristo, es creyendo en Jesús. Y vamos a ver Efesios 2:8, porque déjeme decirle que nadie puede acumular los méritos suficientes para alcanzar el cielo. Imaginemos un hombre que vive 80 años haciendo buenas obras. Con 80 años de buenas obras quieres hacer los méritos, quieres comprar toda una eternidad de gloria, es muy poco. Máxime que las obras que hace el ser humano generalmente llevan un interés. Es como aquellas donaciones que se hacen en los maratones comerciales, de donaciones altruistas, pero que al estar apareciendo en nivel nacional aquella noticia, aquel cheque, y el director de la empresa que está haciendo la donación, sabemos, 1, se ahorra muchos impuestos. 2, es propaganda para su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la mayoría de las obras no son desinteresadas. La mayoría de las obras son interesadas, aunque sí hay obras verdaderas, pero nunca serán suficientes para alcanzar una salvación tan grande. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras.
Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un don inmerecido. Yo no merezco la salvación, sin embargo, Dios me la quiso regalar por la fe, por gracia. De tal manera que la forma de aplicar el tratamiento no es por obras, no es por méritos, no es siguiendo una religión, es por la fe. Es por haber creído en Jesucristo. Quisiera leer de nuevo este pasaje de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Nadie puede acumular los méritos suficientes para llegar al cielo. Se dice que un predicador llegó a una iglesia y habló del infierno. El infierno es un lugar literal. Jesucristo habló del infierno. Jesucristo dijo que quedarían expuestos al infierno de fuego quienes mataran o aún odiando solamente a su prójimo. En varias ocasiones se habla del infierno y el predicador habló del infierno. Y uno de los jóvenes que estaba ahí pasó al altar y se abrazaba a los pies del predicador y le decía: ¿qué debo hacer para evitar el infierno? Dígame qué hago. Y el predicador le dijo: llegaste demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, no puedes hacer nada. Dice: entonces, ¿estoy condenado al infierno para siempre? Le dijo el predicador: yo no he dicho eso, yo he dicho que llegaste demasiado tarde, que ya no hay nada que hacer porque ya se te adelantó Jesucristo y todo lo que podía haber sido hecho a tu favor, Él lo hizo en la cruz del Calvario. Tú tienes que aceptarlo solamente por la gracia y por la fe, porque es un don inmerecido que le plació a Dios dártelo si tú estás dispuesto a creer en Él. Ahí está la manera de aplicar esa salvación. ¿Cómo es? Creyendo. Es por la fe, no es por obras, no es por méritos, no es por religión. Es solamente por la fe en Jesucristo. Finalmente, ¿cómo esa medicina que es el sacrificio de Cristo a mi favor, esa muerte expiatoria que Jesucristo realizó en mi lugar y que es gratuita y que es por fe, puede ser aplicada en mi vida? Vamos a ver Juan 1, 12 y 13. Tienes que aceptar a Jesucristo con todo lo que ello implica. Tienes que aceptar su persona, su deidad, tienes que aceptarlo a Él tal y como Él es. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que le recibieron, hay que recibir a Jesús. A los que creen en su nombre, hay que creer en Jesús. Vamos a hacer una oración y tú vas a recibir a Jesús. Quizás desde que inició este primer tema del discipulado, ya estás queriendo hacerlo. Alguna vez expuse este mensaje a un anciano y al final le dije que si quería recibir a Cristo como su Salvador,
Me sorprendió porque me dijo desde hace media hora, pero no dejas de hablar. Estaba dispuesto desde el inicio. Yo creo que tú también. Así es de que vamos a hacer esta oración para que tú aceptes a Jesucristo. Pero antes vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que habla de una puerta y que esa puerta debe ser abierta para que Jesucristo entre a tu vida. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él. Cuando tú invocas el nombre de Jesús para salvación y lo haces sinceramente, lo haces con todo tu corazón, con toda tu voluntad o con la voluntad a la que puedes ser capaz, el corazón con el que puedes ser capaz de hacerlo, entonces Jesucristo entra en ti. Vamos a orar para que aceptes a Cristo. Él entra en ti. Y de esta manera habrás recibido el diagnóstico, habrás creído el diagnóstico, habrás recibido el tratamiento y te lo estarás aplicando para salvación. Cierra tus ojos y dile a Jesucristo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón, de mi voluntad y de mi mente. Te recibo hoy como mi Salvador personal y acepto el sacrificio que realizaste en esa cruz a mi favor. Y todo lo hago por fe, porque sé que es por gracia. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Amén. Muchas gracias.